pensando en la niñez. A caballo monté, juramos bien. A caballo grande, la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo, la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. A caballo puro tu pasión. Laureles, balcones, la más honor. A caballo blanco libre volvías al sueño. A caballo el amor. Bienvenidos todos y todas a La Balanza. En esa imagen que veíamos, una canción hermosa que relata lo que fue el sueño de Bolívar, pero el sueño además transmitido al comandante Hugo Chávez. En esa parte del video faltó la imagen de Bolívar y Chávez al final, de espaldas frente al río, entregándose la responsabilidad a través de la espada de la lucha antiimperialista, de la lucha por los pueblos. Aquí la estamos viendo, la imagen hermosa, emotiva, con motivo además del cumpleaños del comandante Chávez que ayer celebramos, de nuestro eterno comandante del amor, así le decimos muchos. Pues nada, fue un momento emotivo, venimos de una gran victoria electoral, de eso conversaremos con nuestro invitado más adelante, pero quería abrir con este homenaje a la vida del comandante Hugo Chávez, a nuestro líder, comandante querido, que nos llevó por este camino de la definitiva emancipación, de la definitiva libertad y de construir un nuevo horizonte desde el sur global. Gracias miles al comandante Chávez por todo lo que representa, por todo lo que significa su legado, por todo lo que significa su paso, por nuestra conciencia y nuestros corazones. De esto voy a hablar con Chema Sánchez, miembro de la Red de Intelectuales por la Humanidad, nos acompaña, está de visita en Venezuela. Gracias Chema por visitar esta también tu patria, esta patria abierta a todos los que luchan contra, digamos, contra las fuerzas opresoras a nivel mundial, y nosotros los que luchamos por la esperanza nos encontramos en esta tierra de Bolívar y de Chávez construyendo un futuro. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros, gracias a Chávez, gracias a Bolívar, gracias al pensamiento bolivariano, antiimperialista, gracias a esos precursores de un mundo de verdad multipolar, un mundo de verdad en que las soberanías conviven con respeto, con amor, que es lo que en realidad soñaban estos grandes próceres. Por cierto, los sueños no son solo sueños cuando vienen de las resistencias y de las luchas. Los sueños son en realidad proyectos a medio plazo, no son quimeras, son utopías, y como utopías son para cumplirlas. Y yo creo totalmente que estoy en mi tierra, porque estoy en la tierra de aquellas utopías que se están cumpliendo, y para mí eso es un orgullo y una esperanza. Uno de los temas que me gustaría hablar sobre todo, porque bueno, desde tus análisis, pues el tema cómo los intelectuales del mundo, la izquierda revolucionaria del mundo, comprende esta impronta espiritual del comandante Chávez, también de Fidel, pero sobre todo Chávez. Chávez es una conexión desde el afecto muy particular
y es un tema que a veces abordarlo desde la teoría, de las diferentes teorías revolucionarias, a veces no es tan frecuente. O sea, el tema de la espiritualidad revolucionaria, o sea, no es solamente ya la claridad sobre las diferentes teorías que analizan el problema de la explotación del hombre por el hombre, las diferentes teorías que explican las posibles soluciones para resolver los grandes problemas de la humanidad, sino que también es este toque del sentimiento. Chávez es un sentimiento, lo decimos todos, es decir, no es solamente el rescate del pensamiento emancipador, libertario de Bolívar, de todos los luchadores y luchadoras, no es solamente el pensamiento geoestratégico de Chávez, las luchas que hemos venido llevando adelante con el presidente Nicolás Maduro, sino que es ese hilo de la espiritualidad, del amor, de la que hablaba también el Che Guevara. O sea, cómo la manejamos, cómo la entendemos desde lo cerrado que es a veces las teorías sociológicas, las teorías filosóficas en relación a la revolución. Mira, si las teorías sociológicas y los proyectos ideológicos se limitan a poner un manual de técnicas, de protocolos, de forma para probar si algo es, por ejemplo, socialista, se están olvidándose que los proyectos tienen alma. Evidentemente, yo ni soy entonces socialista, ni creo en el socialismo, pero como sé que no es así, que hasta Marx, Carlos Marx, hablaba, porque mucha gente saca de contexto lo de la religión. La religión, el opio del pueblo, y no, lo que llegaba a decir es que la espiritualidad era importante, la confianza, la fe, era importante para mucha gente, y que lo que pasa es que se podía utilizar esa espiritualidad en positivo o en negativo, ¿no? Los proyectos con alma que hoy están resistiendo son, por ejemplo, los proyectos de Palestina, que resisten con una fe inmensa, y son proyectos con una religión inserta en su mayoría, en la mayoría de su población. Los proyectos de las resistencias en los distintos países en que tienen que luchar con armas y con mártires para poder vencer, y todos ellos son muy religiosos. Yo te digo que desde mi punto de vista, por ejemplo, Hezbollah es más marxista que todos los partidos marxistas de Europa juntos, que desde luego podrían poner una moneda en una maquinita y demostrar que su marxismo no está buscando la felicidad y la dignidad de los pueblos por encima de todo, está buscando otras victorias, no sé si pírricas, no sé si metodológicas, no sé si de manual. El marxismo no es un manual, el marxismo es una metodología con una dialéctica que se expresa en la lucha diaria por conseguir esos objetivos de felicidad. Saber que eso está lleno de amor y está lleno de alma, lo entendió perfectamente el Che Guevara, y lo entiende perfectamente Chávez, y Chávez lo transmite así. Y Chávez no tenía ningún problema, ni Fidel, con Chávez, porque él fuera absolutamente de fe religiosa. No tuvo nunca problema, ¿verdad? Ni nadie tuvimos problema en ver en él un referente revolucionario. Por tanto, es de mirada muy corta, y además de mirada absolutamente confundida, plantearse que la espiritualidad es algo que no puede estar ahí. Yo lo decía hace poco, si es así, vayamos a una de estas grandes máquinas de inteligencia artificial actual, le ponemos ahí los datos y le decimos cómo tenemos que organizar el mundo, que la máquina lo dirá, A más B más C es igual a D, y aquí no hay alma. No funciona así. Y aparte, cada uno de nuestros proyectos está inserto en un territorio, está inserto en una cultura, en una historia, y si olvidamos eso, y si queremos adaptar ese territorio a nuestra idea de revolución, primero que nada estamos fallando al pueblo que está inserto en este territorio, primero que nada, pero además estamos fallándonos a nosotros mismos, que estamos llamándonos revolucionarios, y lo que estamos siendo es reaccionarios directamente. Claro, eso es lo que nosotros hablamos cuando la gente no es honesta intelectualmente y no comprende cuáles son las realidades territoriales, las realidades históricas, también las realidades que tienen que ver con lo cultural de ese pueblo que construye una espiritualidad independientemente de la religión. Pues, por ejemplo, en Venezuela, digamos que el espíritu revolucionario que traemos de Bolívar, que Chávez aumenta, está impregnado de la cosmovisión indígena, está impregnado de diferentes visiones teológicas, está impregnado también de los agnósticos, o sea, es una riqueza que ha construido esta posibilidad de luchar contra el imperialismo
sumando cada una de las capacidades, sumando cada una de las visiones con un objetivo común, que es además, digamos que una de las cosas que hemos aprendido, Chema, es a construir conceptos propios. Ya lo decía Simón Rodríguez, lo traía Chávez también al presente, lo mantiene el presidente Nicolás Maduro, es construir desde nuestras propias capacidades, nuestras propias metodologías para lograr las victorias, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una fortaleza. Claro, yo tengo abuela, pero también hay que lavarnos los venezolanos. Decimos venezolano, no tienes abuela cuando tú te lavas. Nunca vas a ganar a los argentinos o a algún gallego que Pero es el tema de reconocer que el pueblo venezolano ha enfrentado muchas batallas en poco tiempo. Batallas que fueron fundamentales, como el intento de, que en parte lo lograron, romper con el tejido social, con el tejido familiar, con la guerra económica. Muchos de los venezolanos salieron a buscar otras oportunidades. Eso implicaba ruptura de diferentes tejidos a los que no estamos acostumbrados, la partida de muchos profesionales, etcétera. Aún a pesar de eso y ante un bloqueo feroz, yo no sé si tú lograste estar en esa época del 16 del 15 al 18, que fue tan fuerte, superarlo y superarlo con creces, porque tenemos, digamos que, un nivel de crecimiento que supera toda la región, el crecimiento económico, y eso es por esfuerzo propio. Lograr abastecernos en casi el 100%, un 90 y tanto por ciento alto, 97%, de abastecer lo que necesitamos en Venezuela, ha sido un logro de la resistencia del pueblo. Y ahí se suman todos y todas, todos y todas. Entonces, yo creo que es tan importante sumar en revoluciones y establecer criterios para objetivos comunes, independientemente de las diferencias que podamos tener en cuanto a las formas, en cuanto a algunos métodos. El método, por ejemplo, los teólogos de la liberación, aunque la mayoría era marxista, el método era profundamente espiritual y de resistencia desde la convicción de lo espiritual, pero era un método útil y era un método que nos iba a llevar también a ciertas victorias. Entonces, pues nada, o sea, me encanta que lo digas, Chema, porque yo creo que es bueno reconocer que lo que se ha hecho en todo este periodo de sumar voluntades, aunque uno tenga diferencias. Yo te añadiría ahí, si me permites, que has hablado de cultura, has hablado de esos momentos de resistencia, has hablado de dónde venimos, cómo hemos logrado superar aquello. Es que una de las cosas que yo admiré en la época de Chávez y que han continuado y pervivido absolutamente ahora, que nadie se olvide de eso. O sea, se fue Chávez, pero quedó el chavismo perfectamente insertado. Entonces, que eso demuestra que los que tuvieron que recoger el testigo, que los que tuvieron que seguir esa batalla no han sido desleales a ese chavismo. Y eso es muy importante y muy difícil hoy en día encontrarlo. Siempre se busca en ese relevo, en ese cambio de líder, una especie de cambio absoluto de proyecto, ¿no? Pero eso tiene razón de ser previamente. Es decir, Chávez no vence solo fortaleciendo de repente pues, los elementos materiales, económicos o incluso de poder político y, por supuesto, militar, sino que abunda en lo cultural y lo comunicacional. Ahí hay dos factores que yo digo muchas veces, porque el proyecto revolucionario, si no se preocupa de afianzarse culturalmente, se convierte en efímero. Claro. Absolutamente es una victoria temporal. Y en cuanto acaben los que están tirando de las riendas, los que están conduciendo ese caballo de Bolívar, en cuanto se baje del caballo Bolívar, el caballo se va. Claro. Y entonces en ese terreno, para que ese caballo siga pastando en ese territorio, tiene que saber que ese es su territorio y que tiene que continuar ahí. Tiene que haber una culturización, una cultura, una ética, una comunicación revolucionaria permanente, que además conecte con el pueblo. Y eso yo creo que también, luego si quieres lo hablamos, pero que eso tiene sobre todo que ver con cómo comunicaba, con qué importancia comunicaba y cómo era una comunicación permanente y constante del chavismo, que ha continuado también, ¿no? Pero en ese sentido, esa siembra, a pesar de la premura, la prontitud con la que se nos fue
este referente irrepetible en sí mismo, yo veo que tuvo el tiempo suficiente, como los grandes próceres tienen, para dejar una siembra impresionante. Esa deculturización, ese afianzamiento de las disciplinas no humanísticas, de ese desplazamiento de la comunicación con sentido, con profundidad, con reflexión, con parada. Eso es lo que nos quieren imponer. Y lo que quieren poner a los jóvenes, primero que nada, porque ellos quieren sembrar futuro en contrarrevolucionario, pero aquí yo noto, al contrario, una situación en la que todavía se ha conservado y se ha permanecido en esa situación. Evidentemente, hay que seguir afianzando lo político, lo económico, todo lo básico, la dignidad del pueblo, pero, repito, aquello que no puede faltar se puede arruinar en cualquier elemento de cambio inmediato a partir de no tener un pueblo con una cultura revolucionaria inserta dentro. Eso es crucial. Chema, nos tenemos que ir a un corte, volvemos en La Balanza dentro de un momento. Aquí estoy, en este edificio hermoso que nos recuerda tantas horas, tantas luchas, en esta plaza donde estuvo el apóstol José Martí, sin limpiarse el polvo del camino, vino a saludar al libertador de la América, Simón Bolívar. Y puedo y debo darle las gracias al pueblo de Venezuela por la tremenda victoria que hemos obtenido hoy. 285 alcaldías. A esta hora hemos ganado de 335. Hemos pasado de 212 alcaldías el año 2021 a 285 ganadas con el voto del hombre de a pie, de la mujer de a pie, del pueblo irredento y rebelde. Desde aquí, como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, felicito a los 50 alcaldes que han ganado de la oposición venezolana. Bienvenidos al trabajo, a la paz, a la democracia, a la convivencia nacional. Pero también los llamo al respeto, al poder comunal, a los circuitos comunales, a los consejos comunales, a las comunas. Ahora viene tremendo trabajo, porque el pueblo votó y tenemos 5.336 proyectos aprobados por el voto del pueblo para la juventud. Continuamos conversando con nuestro invitado internacional. Se trata de Chema Sánchez, lo conocemos así, es conductor de Tertulias en Cuarentena. Sería bueno, ustedes quieren escuchar, seguir Tertulias en Cuarentena, tienen que buscar en YouTube. Bueno, no en YouTube, sino Bueno, en la web mejor. En la web mejor. Porque el YouTube nos ha condenado 17 veces. Ah, vale. Entonces, estamos ahí en YouTube, siempre estaremos. Ah, ok. Bien tras otro, pero en la web nos van a encontrar siempre como antiimperialistas.com. Así que ya saben, pueden buscarlo porque hay una cantidad de hombres y mujeres, intelectuales, camaradas, comunicadores que han organizado y tienen un método de debate, de discusión para aportar al debate de todos nosotros en diferentes ámbitos. Sobre todo en el ámbito geopolítico, ustedes han dedicado muchísimo tiempo, muchísima reflexión, muchísimo debate para comprender los procesos y comprender, digamos, situaciones que no son tan fáciles de entender si no se debaten. El tema de, digamos, de la manipulación en el caso de Ucrania, sobre todo en Europa, que digamos que los medios de comunicación han construido una rusofobia, han desvirtuado la realidad de lo que ocurre en ese
contexto y ustedes han hecho una tarea importante de hablar desde la verdad, y sobre todo para ese público, porque quizás nosotros los latinoamericanos tenemos mucha claridad sobre la mayoría de los asuntos geopolíticos, porque bueno, tuvimos al comandante Chávez, tenemos a Nicolás Maduro, tenemos el liderazgo de hombres y mujeres que siempre trabajan en el tema geopolítico, porque decía el comandante Chávez, y así lo aprendimos y así lo mantenemos, o sea, lo local no se desvincula de lo que ocurre de forma distante, y eso hay que tener mucha claridad. Y eso es lo que a veces perdemos de vista algunos movimientos políticos, partidos políticos, que nos enfrascamos en resolver lo inmediato y no entendemos que lo inmediato tiene relación con lo que ocurre a nivel global, y perdemos entonces a veces hasta el esfuerzo. Gracias a Dios nosotros sí tenemos claro esa percepción del tema. Yo absolutamente de acuerdo con todo lo que has comentado. Es importantísimo tener claro que las consecuencias de las victorias y las derrotas en cada territorio tienen también consecuencias a nivel internacional y a nivel global, porque la arena o el combate que estamos haciendo es en un momento en que el imperio global, el anglo-yanqui sionista, ese imperio global europeo también, está intentando pues volver a hegemonizar absolutamente todo, y en cambio está encontrando una contrahegemonía y una lucha feroz antiimperialista en muchos pueblos. Aquí en nuestra América tenemos los casos de, sobre todo frontales, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por tanto, esos países, sus pueblos, deberían entender mucho más fácil la violencia con la que actúa el imperio. Claro. Pero no hay que menospreciar las capacidades de alienación del imperio, incluso en esos países. Y por tanto, por eso es muy necesario que haya una mirada amplia de ese antiimperialismo como necesario para poder avanzar. Cualquier cosa dentro de nuestros territorios que le deje territorio al imperialismo está dejándole territorio al imperialismo a nivel no solo local, sino global. Y en ese terreno, si porque se llega a un acuerdo con un territorio, uno puede olvidarse o mirar para otro lado con lo que ocurre en el territorio de al lado o en el territorio en la otra parte del mundo, lo que estamos haciendo es dejando que respire el imperio para volver a atacarte más tarde. Nosotros, en ese internacionalismo que debe haber y que debe existir y debe estar, cuando hicimos el canal, o quisimos nombrar el canal, que al principio era Tertulias en Cuarentena, una forma de decir, a raíz del COVID, el 2020, vamos a 19-20, vamos a hacer que se llame Tertulias en Cuarentena porque estamos en cuarentena, pero estamos en cuarentena no por el COVID, sino porque estamos en cuarentena como argumento, como razón, como posición ideológica. Estaremos en cuarentena siempre contra este sistema, y más en Europa, ¿no? Nosotros éramos esa gente consciente en Europa, conectada con gente consciente en el mundo. Desde el principio fue así, nunca fue solo Europa, nunca fue ni mucho menos solo España, al contrario, fue seguramente menos España, menos Europa y más todos los países que estaban disfrutando de luchar con otros sueños antiimperialistas, los que construyeron la idea del canal. A partir de eso, ¿dónde estamos hoy en esa rusofobia que dices? Sí, aquí tenemos rusofobia, pero yo he visto en América Latina sinofobia. Se está atacando a otro enemigo, porque desde aquí lo que interesa es que ese enemigo del hegemón imperialista no venga aquí a ofrecer unos acuerdos diferentes, claro, multipolares. Claro. Así que probablemente haya menos rusofobia, por supuesto, en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, que en Europa, pero puede que haya entonces más, en otros países, que haya más xenofobia incluso en estos países, que no vean el público de a pie. Digo público porque esta gente utiliza el imperio utiliza a las personas simplemente como público espectador, no participativo, para hacer para escuchar, oír y repetir lo que ellos digan. Ahí en Europa la avalancha de medios en esa rusofobia es terrible. Pero además hay siempre un apretón hasta donde nos dejen llegar, Ya veremos con otros temas como que ellos en ciertos territorios no pueden vender todo el argumento, pues venden parte del argumento. Hasta donde te dejes tú, ellos llegan.
y su trabajo es súper dialéctico. Ellos son más dialécticos que la izquierda, ¿no? y que los pueblos que no están en resistencia, sobre todo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el antiimperialismo es el eje aglutinador de todas las luchas, que debería estar en todo lo que hacemos. Un pueblo en revolución bolivariana, martiana, socialista, que no trabaja desde el principio del internacionalismo, se está engañando a sí mismo. Cuba, inicios, recordemos, de la Revolución Cubana, con todo en contra, una pequeña isla allí, ya estaban luchando por otros pueblos que ni eran de su color de piel, de su color de revolución, de su sentido de... No, simplemente era el sentido de liberarse, de decolonizarse en África, y ahí estaba Cuba ayudando desde el principio de la revolución, que podía decir, a nosotros no nos pidáis más, que ya tenemos bastante con la que tenemos y que se nos cae encima, ¿no? Claro. Mira, Chema, yo había puesto al presidente Nicolás Maduro celebrando la victoria, reconociendo también, por supuesto, la victoria de este sector de oposición que ha participado dentro de las reglas que establece la Constitución, que establecen las leyes que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas, y eso es un logro que hay que resaltar, porque nosotros venimos de unos episodios de demostración de fascismo de la extrema derecha que fueron terribles. O sea, era ver la muerte acercarse a ti, o sea, ver la posibilidad de que tú fueras objeto de acciones inhumanas como que te quemaran, como que te degollaran. O sea, fueron momentos muy difíciles que vivió Venezuela frente a los brotes de fascismo, de neonazismo aquí en Venezuela, y ha sido una victoria. No tanto hablar de, digamos, que una victoria en términos de sistema electoral, una victoria porque, bueno, tenemos un sistema electoral extraordinario, de vanguardia, hemos culminado un proceso de relegitimación de los poderes constituidos, diputados a la asamblea, gobernadores, alcaldes, concejales, o sea, en lo regional, en lo local, en lo nacional, ya tenemos, digamos, que relegitimadas, como dice la Constitución, y en el tiempo oportuno que dice la Constitución, todos esos, digamos, esos dirigentes elegidos a través del voto. Pero tenemos un arsenal de tareas en cuanto a la construcción del seguir construyendo el poder popular. Ese mismo día, el domingo, se elegían, había cerca de 35.000 proyectos para elegir 5.000 y tantos proyectos que ofrecía la juventud y que todos y todas, jóvenes y no tan jóvenes, estábamos eligiendo en simultáneo. O sea, es ir construyendo el futuro, ir construyendo, seguir construyendo el poder popular, y además vencer porque quedaron ya de alguna manera derrotados esos grupos de extrema derecha que llamaron a cometer los actos más atroces contra el pueblo venezolano. Siguen llamando a algunos de ellos, pero ya no tienen fuerza. Ya el venezolano, independientemente, Chema, y tú como comunicador te lo comento para que también desde tu análisis a lo mejor también lo analices, lo debatan, el venezolano que aún no siendo militante, no siendo parte de la revolución bolivariana, ve en la revolución bolivariana la posibilidad de que haya paz, de que haya vuelta de sus familiares. O sea, te lo digo porque en lo electoral, lo electoral también habla. En sitios como El Hatillo, que es un municipio donde la oposición ganaba hasta hace poco, 80-20, o el propio Chacao, que la oposición ganaba, arrasaba, ya los números están hablando de otra forma de ver la situación local. Es decir, muchísima más gente se está sumando a votar porque se dan cuenta que los factores revolucionarios sí se ocupan de los problemas de la comunidad, sí se ocupan de los proyectos de lo territorial. Entonces hay una transformación. Y eso lo digo, y perdona lo largo, pero es para explicar que hemos dado unos cambios importantísimos. Y eso fue a través del diálogo, no ha habido represión, no ha habido, o sea, a través de convencer.
y de demostrar liderazgo, demostrar que esta es la vía y no el fascismo que lamentablemente en países europeos está más bien teniendo todo el territorio para germinar y crecer, siendo una amenaza para la humanidad. Nosotros seguimos luchando contra eso, pero creo que hemos dado importantes victorias que tenemos que seguir dándolas. Pero nos preocupa, bueno, a mí particularmente me preocupa mucho Europa. Claro, no, de Europa ahora te cuento exactamente por dónde veo yo los elementos de fascismo, cómo los están cultivando y germinando. Evidentemente, como hemos dicho antes, sí es muy importante lo que hacemos por lo que significa a nivel internacional desde aquí, es que lo que se hace en Europa va a hacer daño también aquí y va a tocar aquí por sus consecuencias internacionales también. Es efectivamente algo recíproco. Aquí dentro, las elecciones que he visto ahora, la metodología ya afianzada en la votación de transparencia, simplicidad, casi estás haciendo tú mismo la auditoría de lo que está sucediendo. Eso es una cosa importante. Y la guerra cultural de la que yo hablaba se hace caminando. Y una de las cosas absolutamente pionera, como es el hacer participación política de esa juventud amplia, en la que hay un sector que ni siquiera tiene todavía derecho a voto o no ha hecho, derecho a voto me refiero en lo que sería... En lo convencional. Convencional, en adulto. elecciones convencionales. Bueno, pues aquí resulta que le estás dando ya una enseñanza, una formación política y una participación política, incluso una capacidad de decisión política de proyectos propios, ¿no? E incluso para todos los miles de proyectos que se proponen y que luego no se pueden disponer, porque no se pueden disponer de todos, todos salen con victoria, porque todos saben que ha entrado no en una boleta de la suerte, sino en una cuestión de decisión común, ha entrado eso, ¿no? El hecho de la democracia participativa realmente es revolucionario en sí mismo y es crucial. El hecho de la forma en que lo comunal, lo popular, es parte esencial de esta revolución, ya os hace diferentes y os da la oportunidad de transformación. Es cierto que no nos podemos quedar solo en lo declamativo, en exponer aquí estamos, vamos a hacer, vamos a dar, a pesar de que ya habéis puesto las herramientas para que eso no ocurra y que sea algo en que todos estén implicados, hay que hacer que esa implicación no siga mimetizando todo aquello que ha quedado de la cultura burguesa, democrática burguesa, que hace que se repitan esquemas. Claro. Yo creo que oí el otro día que todavía hay alcaldes, a lo mejor el sistema no es el de alcaldes en el futuro, como diciendo, tenemos que ver cuál es el sistema que mejor se acopla para desarrollar los proyectos locales con la fortaleza que se debe. Pero efectivamente ya hay un reconocimiento de que están haciendo transformaciones, bueno, pues hay que abundar en ello. Y el fascismo contra el que vosotros lucháis, que ha sido sangriento, brutal, yo recuerdo todavía aquellas imágenes de Orlando Sí. quemado, que luego... Orlando Figuera. Sí, pero no se ha dicho que Orlando era uno más de cuantos que habían sido agredidos, asesinados, quemados. Bueno, pues esto que se ha tapado desde el exterior como si fuera un caso aislado. Bueno, vosotros ese fascismo es un fascismo que viene desde fuera, como cuando se contratan unos mercenarios para invadir Siria, son todos externos, como cuando se contrata y se trae el fascismo desde fuera para insertarlo, aprovechando, por supuesto, elementos internos que les viene muy bien ese fascismo. Pero hay otro tipo de fascismo que es el que está moviendo en Europa, que es el que nace de esas falsas democracias que están subyugadas al imperialismo y que necesitan derechas e izquierdas, incluso aparentemente democráticas, pero que en realidad en esa ventana de Overton, desplazada totalmente a la derecha, en realidad ni son derechas e izquierdas, sino son superderechas, son izquierdas que hacen política de derechas, son izquierdas reformistas, tibias, a más no poder, y eso solo lleva a un territorio. Son el alimento. Todos esos gobiernos de izquierdas tibias y reformistas y no transformadoras, que no apuestan a transformar, son la siembra para el futuro del fascismo. Eso lo han hecho intencionadamente y luego ha de aparecer el fascismo en su cara más terrible justo cuando la guerra que nos quieren imponer, colonial,
y frontal contra el eje antiimperialista asiático, se acercan, necesitan pueblos ya no solo alienados, sino dispuestos a odiar y mucho para poder enfrentarlos y confrontarlos contra otros pueblos, simplemente por el hecho de no ser ellos. Y eso es racismo, es fascismo en su cara más brutal. Eso se está sembrando en Europa a lo bestia. Aquí habéis luchado, habéis vencido, tenéis el freno, sabéis cómo funciona. Allí probablemente todavía no quieren entender, no quieren ver, no quieren conocer cómo funciona, aunque ya estamos viendo un ejemplo cerca en lo que se ha hecho con los ucronazis o lo que se hace con el sionismo en Palestina. Nos está diciendo el director que nos vamos a una pausa y volvemos en La Balanza con nuestro invitado Chema Sánchez. Continuamos en La Balanza, estamos hablando con el comunicador internacionalista, gran amigo, hermano de todos nosotros, Chema Sánchez, que nos acompaña. Vino a una actividad que se llama Las Voces del Mundo. Allí estarán diversos comunicadores, diversos pensadores, militantes, combatientes, participarán en esta actividad el día 30 y 31, ¿no?, de julio. Hay un número importante de invitados internacionales que acompañan en esta actividad especial. ¿Tú tienes una ponencia, tienes una intervención en la actividad? Te puedo asegurar que todavía no sé si o no, pero es lo de menos, porque lo que nos importa a todos los que venimos es la coparticipación, reunión, encuentro, y sobre todo van a venir muchos comunicadores, por lo que para mí es importante ver cómo reflejan, cómo reflexionan ellos la comunicación en tiempos de guerra, porque estos son tiempos de guerra, ¿no? Hay un apunte que voy a hacer. Si estoy aquí hoy es porque eres amiga, porque me invitan a un programa que se llama La Balanza y ha habido un momento que me lo he pensado. por no decir el peso. No decir el peso, la edad, estas cosas, a una edad uno que todavía es coqueto, ¿no? No, en serio que vengo encantado, y además vengo porque en La Balanza, los programas que he visto, tenéis un recorrido calmado para reflexionar, y tú sabes que es uno de los sellos que con los que nosotros nos hemos dejado ver, sabiendo que íbamos contracorriente, contra esa corriente de lo inmediato, de lo rápido, de la frase rápida, de la frase que quede ahí del titular, y eso no lo queremos. O sea que, y en esto de Voces del Mundo, no hace falta precisamente que busquemos el titular o la ponencia concreta, sino que haya intercambio, es crucial. Por supuesto, a veces, ¿sabes? Sí, la pregunta de si tenías una ponencia era para que compartieras un poco algunas ideas que tú querías llevar a esa reflexión. Sí. Porque esta es otra ventana más para hacer público ese tipo de reflexiones. Bueno, si yo tuviera una ponencia allí, estaría sobre todo hablando claro de los falsos amigos. Y no solo digo, ¿sabes?, en el conceptual, de falsos amigos conceptuales que a veces hablamos en comunicación, sino de falsos amigos incluso físicos, que solo sirven para desnortar a los que siguen las comunicaciones. A veces tú siembras, alimentas, nutres a esos falsos amigos que luego van a jugar en tu contra y tú vas a ser parte de, ¿no? Y luego hay una cosa importante también ahora en tiempos de guerra en comunicación, es el estar absolutamente con la resistencia, no estar a medias. Yo no sé cómo tratáis vosotros el tema, por ejemplo, palestino. Aquí nosotros, me refiero en el programa o en el canal, nosotros el 7 de octubre, cuando... Nosotros lo tratamos desde la verdad. Sí. Siempre, de la forma más clara, objetiva y aproximada a la verdad. Sí, eso estoy convencido. Me refiero, como habéis hecho, cuando habéis hecho el análisis, nosotros cuando hicimos el análisis del 7 de octubre, hicimos un programa el 7 de octubre. No era previsto y lo hicimos. Nos enfrentábamos a una situación en la que cualquier análisis precipitado podía llevarte a error. Y eso lo pueden hacer otros que buscan el titular. Nosotros no. Pero también llevamos mucho tiempo conociendo el sionismo, mucho tiempo conociendo la resistencia palestina, y por tanto podíamos llegar a conclusiones ciertas a pesar de la
bueno, prontitud de los acontecimientos, como que unas horas había sucedido. Nos llovieron críticas porque defendimos a la resistencia palestina armada, y eso que nos basábamos en argumentos como el artículo 3070 de la ONU, que lo legitima, como nos basábamos en cómo ha sido la resistencia palestina de ética permanentemente. Esa ética de los pueblos no es la falta de ética del fascismo, del sionismo, del racismo, que es una ética bastante diferente, ¿no? Por lo tanto, yo podía decir con toda tranquilidad que estaba convencido de que ahí no había un cúmulo de terror y asesinatos. Bueno, pues hoy todavía, después del genocidio que hemos presenciado y de todo este tiempo, hay gente que sigue diciendo que hay una equidistancia o que no va a defender la resistencia palestina, que va a separar siempre la resistencia palestina armada, que es como es en este caso, del pueblo palestino. El pueblo palestino es su resistencia, la resistencia es el pueblo. Y cualquier cosa que se haga en este sentido, intentando volver a poner un punto equidistante ahí, estás estafando al público. Y además viene a veces desde espacios de comunicación, por lo que dices, ¿qué traería yo a ese encuentro de comunicadores? Va a espacios de comunicación en que vuelven a repetir las deformaciones del periodismo burgués, no el periodismo en la comunicación y lucha de clases de Camilo Taufik, que recomiendo para todas las facultades y universidades de comunicación del mundo, que no estará en casi ninguna. Bueno, pues realmente tú no puedes ser neutral. No. Y si dices que eres neutral, ya estás estafando al público, claro, estafando a la gente, al seguidor o al militante. Tú tomas partido, lo que eso no implica que tengas que decir mentiras. La estafa es que además la neutralidad, perdón, es diferente a la objetividad. O sea, tú puedes ser objetivo, más no neutral. Claro, claro. Pero es que ellos insertan en el término objetividad neutralidad. No, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, pero una vez ya lo han asumido, el público lo asume como igual, tú le preguntas a alguien objetivo, neutral, y es como si fuera una reiteración. No. Pero entonces tienes que volver a recordar, bueno, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya no me voy a meter en la objetividad, me voy a meter en la neutralidad. No eres neutral. Y si eres neutral, dices que eres neutral, estás mintiendo. Porque tú estás favoreciendo al poderoso. Al poderoso, al que tiene la manija. En este caso, creo que una de las cosas importantes en tiempos de guerra global es que la gente empiece a dejar de querer aparentar neutralidad, empiece a decir claramente dónde está y con quién está, y empiece a defender a la resistencia en todas sus formas. Y entonces la guerrilla comunicacional tiene que ser una guerrilla comunicacional que entienda que cuando se habla, por ejemplo, de Ucrania, no se puede decir de modo neutral pues que uno invadió, que lo total. No, o pones todo el contexto, o tu descontextualización es absolutamente intencionada. Y el contexto resulta que en Palestina son muchas décadas, en Venezuela lleva ya unas cuantas décadas, y bueno, si hablamos de lo que lleva toda nuestra América, claro, de imperialismo y colonialismo. La resistencia indígena. Claro, entonces, al no poner todo eso en contexto, nos están mintiendo. Cualquier elemento de guerra comunicacional, incluso en contextos aparentemente de suavización, porque es que hay que darle la píldora a la gente, que lo pueda entender, que lo pueda tragar. Vuelvo a pensar que los comunicadores estamos tratando al paciente como idiota. Le estamos hablando de su enfermedad o del cáncer que tiene en ese momento como un juego de niños. Y no va a entender que se juega la vida. Yo, cuando un doctor te dice, tienes esto y tienes dos opciones, una te cura y la otra te mata, está siendo mucho más útil para mis decisiones que si me dice, bueno, no te preocupes, no te vas a morir, pero tienes que ser un poquito más disciplinado, tienes que hacer tal. No te está dando, no te está ayudando, te está mintiendo, te está edulcorando una píldora que al final igual no decides lo que tienes que decidir. En el bueno, yo te cuento que desde esta ventana de la familia de TVs, nosotros siempre hemos mantenido nuestra solidaridad con la resistencia palestina y con otras resistencias, ¿no? Estamos hablando con las fuerzas Al-Quds, con todos estos grupos que han significado la resistencia a estos factores neonazis, supremacistas, sionistas en esa región y que también afectan esta región. Lo vemos ahora con esta situación, la excusa, digamos, cuando ocurrió el ataque de Israel a Irán, a la República Islámica de Irán, aprovecharon la respuesta legítima
de la República Islámica de Irán para empezar a traer mayor cantidad de personas al sur de nuestra América. Argentina, que ya tiene una comunidad sionista grande, que en algún momento se pensó en la Argentina para hacer el Israel, el Estado de Israel, ese Estado ficticio que construyeron, y que bueno, que hay que estar muy alerta porque ellos están en un momento de expansión, sin máscaras ya de ningún tipo, apoyados directamente y sin máscaras de ningún tipo por Estados Unidos y Europa para avanzar en ese proyecto expansionista y criminal que tiene el sionismo no solo en la región, no solamente contra Palestina, el Líbano, Siria, el propio Egipto, sino contra Jordania, sino también en esta región, y estamos muy alerta. Así que este programa tiene ya varios años defendiendo la resistencia y hablando desde la verdad y con personas que conocen. Conociéndote a el ti tema. y los invitados y cómo tratar los temas, no me cabía la menor duda, pero estoy hablando, pensando en el genérico de programas que están en nuestros territorios, antiimperialistas incluso. No es mi caso, yo estoy en España, eso es una colonia absolutamente yanqui, aquello es un protectorado, todos los estados europeos están a la orden para suicidarse por el imperio yanqui. Pero sí que en ese sentido te voy a dar una anécdota en España hace nada. Esa España que todo el mundo habla, que es una España que apoya a Palestina, ya os digo que no, ni los gobiernos de ahora, ni los gobiernos previos, ni los gobiernos progresistas de Podemos, de Sumar, entre comillas, progresistas, ellos han favorecido y apoyado a Israel, vendido armas a Israel, no han roto relaciones con Israel, siguen sin romper relaciones con Israel, y esto es un Estado genocida a todas luces. En cambio han tenido mucha prontitud para apartarse y sancionar y criminalizar a Rusia, por ejemplo. Bueno, ahora mismo el ejemplo de Irán me viene muy al caso porque Irán ha sido uno de los principales defensores de la resistencia palestina. Bueno, pues Irán ha querido hacer unas ponencias, el embajador iraní, en Madrid y en Valencia estas semanas, y esos lugares alternativos de izquierda que tienen la bandera de Palestina, muchos, por no decirte, la gran mayoría, han huido como de la peste de que viniera un embajador de Irán a hablar o a comentar cómo ha sido la guerra de 12 días contra el sionismo. O sea, vuelvo a decir, cuidado, que todavía tenemos mucho camino que recorrer en favor de la resistencia. Y hace poco también una entrevista con Frank Hughes, un irlandés, que todo el mundo miramos, yo desde fuera, Irlanda, pueblo absolutamente pro-palestino, en los campos de fútbol apoyando a Palestina. Y me dice este compañero irlandés, me dice, Chema, yo he escrito un libro sobre Palestina, compañeros defendiendo, pero nuestro gobierno, el de Irlanda, si te digo que es el segundo del mundo después de Estados Unidos, que más ayuda, colaboración y empresas sionistas tiene, es Irlanda. Cuidado, cuidado que las imágenes, los estereotipos con los que nos vamos creyendo ciertos grandes movimientos transformadores en pueblos están muy lejos de ser verdad. Y por eso cabe más que nunca en este momento de guerra total, de caída del imperialismo, porque está cayendo, porque estamos ganando, porque estamos venciendo, porque por eso están así reaccionando, en este momento más que nunca, radicalidad, radicalidad, radicalidad y posicionamiento claro. Eso es lo que yo diría a los medios de comunicación. Bueno, muchísimas, ya estamos cerrando, me está diciendo el director del programa. Gracias por habernos acompañado estos días, gracias por siempre acompañarnos, digamos, en estos procesos transformadores, porque ciertamente, pues, yo creo que ha sido útil, muy útil la voz de todos los internacionalistas, porque Venezuela estuvo muy cercada a nivel de los medios. Lo que ocurría en Venezuela, lo que ocurría en la revolución, no lo contaban. Muy pocos lo contaban y hemos ido abriendo espacios gracias también a los compañeros y compañeras en todos los países que han sido también nuestra voz. Y eso, pues, es recíproco, o sea, cuentan con nosotros también para ser voz de todos los procesos de lucha y todos los procesos de resistencia. Es tejer la red antiimperialista. Yo creo que hemos llegado a un punto muy interesante en el que, digamos, este movimiento mundial antiimperialista, cuando vemos claramente
para los que tenían dudas, no nosotros, pero hubo mucha gente que a lo mejor tuvo dudas con respecto al sionismo, que están viendo la verdad de la forma en que proceden estos criminales, y que la única solución es la unidad permanente, sostenida de todos los pueblos en resistencia. Y algo, si me das un minuto, Sí, muy claro. importante, si te viene aquí alguien desde Europa a contarte cómo debe ser tu revolución. Ah, no, yo no lo Sí, acepto. no, pero es que tú sabes que de repente vienen como dando cátedra de cómo tenéis que hacer las relaciones, la resistencia. Aquí los que venimos, lo primero que tenemos que venir es a escuchar y admirar y a agradecer poder participar en cualquier modo en la vivencia de lo que es esta revolución. Luego, aportar nuestras experiencias y sobre todo desdibujar la imagen que se pueda tener desde fuera de esos pueblos de Europa, por ejemplo, o de otros pueblos, estadounidense, canadiense, inglés, da igual, pero desdibujar eso y demostrar que somos capaces de mostrar todas esas fealdades que realmente existen. Pero como vengan a dar lecciones de ética, de transformación, de democracia a Venezuela, yo en esta radicalidad los pondría mirando para Burgos. Es un lugar idóneo en Europa, un avión y para allá. No, nosotros yo creo que hemos aprendido a reconocer a quienes vienen con intenciones de hacer tejido, de hacer red, de hacer enlace, y no a quienes vienen a darnos cátedra, porque no. Cada quien con su proceso. Nosotros tampoco vamos por el mundo dando cátedra de lo que tiene que hacer nadie. Cada proceso tiene sus características, cada revolución tiene sus particularidades, y lo que hacemos es simplemente mantenernos solidarios con ellas, con los pueblos en resistencia, y construir la hermandad sin intentar incidir creyendo que tenemos la razón. Tampoco lo hacemos hacia afuera. Podríais dar, Pero no, dar no. más lecciones porque vuestra experiencia es real. Sí, pero también hemos aprendido que el respeto a la experiencia de los demás es importante. Y cada uno tiene diferentes formas de ver el mundo, y tiene sus características y sus riquezas propias. Hay que aprender ya se me fue un poco la idea, hay que aprender a desaprender permanentemente. Es decir, no tenemos toda la verdad. Tenemos nuestra experiencia, la podemos compartir, pero respetando efectivamente la tuya. Y por supuesto los extranjeros que vienen a darnos cátedra, no. Vaya usted por donde vino. Todo mi amor revolucionario por este pueblo y por ti. Gracias, Chema, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes.